eh, donde tienen la diferencia entre lo que es afecto, emoción y sentimientos. No sé, lo vieron todos, ¿no? Hola, buenas tardes. Ahí vamos a comenzar la clase de hoy y Daniel quiere saber si ustedes ya han podido ver el video que él ha enviado para hacer un pequeño repaso y continuar con la clase. Así que bueno, los dejo con Daniel y no sé si alguno de ustedes quiere comentar algo o interactuar con el profesor, no hay problema. Perfecto. ¿Pudieron ver el video? ¿La mayoría lo vio o le falta por ver? No se escucha, me parece. Yo no lo pude ver todavía. Ah, perfecto. No pude ver. Bien, yo les voy a pedir que por favor lo traten de ver para que puedan, vamos a avanzar. Si no vemos el video este, que no, vamos viendo los videos, va a ser difícil de que podamos entender el avance de las clases. Bueno, nosotros lo que presentamos en la clase anterior fue la importancia, bueno, vimos también el tema de lo que implica el estrés, que hay en realidad un estrés bueno, que se denomina euestrés, y después está el estrés malo, o el disestrés, que es el que nosotros tenemos que evitar porque es una amenaza para nuestro sistema de regulación emocional. Nosotros dijimos que eh, concebir la ecología emocional implica tener en cuenta todas las dimensiones de la unidad del self, la unidad del sí mismo. Y el sí mismo no solamente tiene una complejidad mucho mayor de la que pensábamos, o sea que tenemos tres cerebros: el cerebro entérico, tenemos el cerebro que es el cerebro intestinal, que es el primer cerebro entre comillas, porque sabemos nosotros que filogenéticamente las primeras neuronas que aparecen en, en el agua viva, por ejemplo, en el sistema reticular, se debe, el primer sistema nervioso aparece con una función gástrica. Georgetown ha descubierto en los años 80 que tenemos nosotros 14 millones de neuronas en nuestro intestino y que son responsables no solamente de la digestión, sino además también y del contacto y la regulación con la microbiota, la cantidad de bacterias que tenemos, sino además también eh, es también responsable de la producción de muchos neurotransmisores que son importantísimos para el estado anímico. El mejor antidepresivo que tenemos nosotros es nuestro intestino. Por eso el abuso de los antibióticos, o cuando uno toma antibióticos y no repone digamos, la fauna, todo lo que tiene que ver con la flora intestinal, aparecen problemas crónicos e incluso se puede establecer o quedar el estrés de una manera importante, destruyendo la, el estado anímico e incluso la organización anímica de manera estable. Vimos también los tipos de estrés agudo, eh, como fallos crónicos, sobre todo como fallos del sistema de regulación. Vimos también que lo que psicoterapéuticamente se trabaja y tenemos también que tener en cuenta es que es un desregulador que tenemos nosotros terrible, es el estrés postraumático, o trastorno de estrés postraumático que se pone como TEP. Bien, esto ya lo vimos, vamos a retomar nosotros ahora. Vimos todo esto, ustedes lo tienen también ahí. Y hemos hablado nosotros, en realidad también de la psicoantropología,
que está un poquito más acá adelante. Bueno, los tres cerebros, vamos a hablar también de los tres cerebros. A ver, esperen un momento que tiene otra. Sí. Bueno. Entonces vamos a volver ahora nosotros a... me interesaría mucho que retomemos esto de la psicoantropología, lo que tiene que ver con la unidad del self. La unidad del self no significa, bajo ningún punto de vista, que haya, que digamos nosotros que es todo espíritu por un lado o todo materia, sino justamente que adentrarnos en la incorporación de la física cuántica nos permite a nosotros darnos cuenta que toda la materia, todo lo que nosotros conocemos como materia, es decir, la energía ionizante, la energía que produce movimientos, lo que consideramos como material, como materia, todo está sostenido por información. Y esta información está agrupada por el significado. Nosotros sabemos que hoy en día por la física cuántica, que tanto el mundo subatómico como las grandes constelaciones del universo están organizadas por la información, por una forma, ellos le llaman, algunos físicos le llaman energía de información o información energética que dispone la organización de la materia. Entonces lo que nosotros tenemos, en síntesis que hablamos en la clase anterior, es que tenemos una mente encarnada. Una mente que cuando se impregna de significado, en un contexto adecuado, puede autosanarse o puede enfermarse. La imagen que nosotros tenemos es altamente poderosa debido a que la imagen organiza y es parte del corazón del sistema de regulación emocional. Por esa razón, todo lo que tiene que ver con el patrón afectivo, el primer, digamos, el sótano es el patrón afectivo. El patrón afectivo, si ustedes ven el video, yo les pido que lo vean, tiene dos orígenes. El origen filogenético, o sea, el origen a través de las especies, del desarrollo de la especie junto con su entorno, que también vamos a adelantar eso porque algo vamos a ver hoy. Cómo se va formando los organismos vivos y se van complejizando cada vez más en la medida en que interactúa con el entorno y eso se va heredando. Esto tiene que ver con las transformaciones biológicas en el tiempo. Ese es el aspecto filogenético. Y tenemos el otro aspecto ontogenético, o sea, a partir de la concepción en adelante, que van a ir configurando, ¿sí?, todo este sistema de regulación cuya base es el patrón afectivo. O sea, el patrón afectivo es el que lee a un estímulo emocional inconscientemente. Nosotros hoy sabemos que la amígdala tiene un núcleo ventral, y después están los laterales, que el núcleo ventral trabaja con la parte cognitiva de la amígdala, que está en el cerebro límbico, que es antes se pensaba que únicamente tenía una función, se pensaba que era una función de la emoción de la ira y de las emociones más primitivas, y fueron descubriendo estos últimos años que además tiene una lectura, tiene una capacidad cognitiva, es inteligente la amígdala para determinar la peligrosidad de ciertos estímulos en el entorno o la familiaridad y la seguridad que tiene ciertos estímulos en el entorno. Entonces esto muestra a nosotros que el patrón afectivo, que siempre fue, digamos, socavado o tenido menos en cuenta por la psicología cognitiva, tiene un valor importantísimo, tiene una inteligencia importantísima, que es una inteligencia inconsciente. Y esa inteligencia inconsciente
que está sobre todo aún más en la parte del hemisferio derecho. ¿Se acuerda que hablamos del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo? El hemisferio derecho es el hemisferio del inconsciente biológico. Entonces, la amígdala que está, nosotros tenemos una amígdala en el hemisferio izquierdo y otra en el derecho, porque cada hemisferio tiene su amígdala con su fornix y toda la estructura que tiene que ver con el que la vamos a ver después en neurobiología. Entonces, lo que tenemos nosotros es que el patrón afectivo es el encargado de regular, es decir, de explorar, de seleccionar cuáles estímulos son positivos o negativos para una respuesta emocional. Entonces, la emoción es la manifestación del patrón del afecto, de la manifestación de la afectividad. O sea, que el patrón afectivo es el que va a desencadenar una respuesta emocional. Y de ahí tenemos nosotros lo que es la emoción. La emoción, para decirles en pocas palabras, usted lo tiene en el video también, es autorregulación, es regulación biológica. Esto es lo que es una emoción. Y tenemos emociones, distintos tipos de emociones. Tenemos las emociones de fondo, que están asociadas muy directamente con la participación del intestino, del cerebro entérico, que tiene que ver con el malestar, bienestar, tensión, calma. Esto es básico en la organización por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque justamente el intestino se comunica con la amígdala por el nervio vago, que lo vamos a hablar, lo vamos a nombrar también, lo vamos a ver también. Y que conecta el corazón, el cerebro encefálico, el centro cerebro craneal y el intestino. Esos tres cerebros están conectados por el nervio vago. Entonces, las emociones de fondo son las responsables, están restringidas o limitadas por el intestino. Luego tenemos las emociones primarias. Las emociones primarias son las emociones que están determinadas filogenéticamente. La alegría, digamos, sobre todo, se manifiesta, por ejemplo, en la sonrisa. La tristeza ya la conocemos. Tenemos el tema de la ira, por ejemplo, ¿sí? El miedo. Entonces, básicamente se organizan estas emociones primarias teniendo en cuenta el asco y la vergüenza. Son las 6 emociones primarias que tienen expresiones universales. Todas las podemos distinguir. No tienen influencia cultural. Están determinadas por la organización filogenética. Y luego las emociones secundarias, en cambio, tienen una gran impregnación cultural. La vergüenza, por ejemplo, el orgullo, la culpa, los celos. Por ejemplo, estas 4 son las emociones secundarias. Y hay culturas en las cuales se caracterizan por ser más celosas, otras menos, otras por el orgullo, por la vergüenza, etc. Entonces, acá tenemos los grupos de las emociones. Y después, una vez que estas emociones son transmitidas por el lenguaje al hemisferio izquierdo, se transforman en sentimientos. Las emociones son algo pasajero, en cambio los sentimientos es algo totalmente es permanente. Está la memoria latente, está la memoria permanente a largo plazo. Entonces, y tiene que ver con una cognición determinada. Entonces, aquí nosotros tenemos toda esa integración de autorregulación de las emociones
que parten de los afectos y llegan los sentimientos. Y después de esto tenemos nosotros otro piso más arriba, que son los sistemas de creencia. Los sistemas de creencia tienen una cualidad emocional. Nosotros los argentinos nos caracterizamos por tener sistemas de creencias muy intensos. Los sistemas de creencia van unidos a cierta afectividad. Por ejemplo, qué sé yo, o sea, el sistema de creencias más común es decir, ¿por qué soy de River, soy de Boca? O, por ejemplo, ver un partido y no perderme qué sé yo, no sé, lo que sea. O un partido político. Los argentinos en general siempre se han caracterizado en general por ponerse la camiseta de algo en los sistemas de creencia ideológicos. También la ideología, por ejemplo, es un sistema de creencias. Y los sistemas de creencias son peligrosos porque si nosotros no reflexionamos sobre los sistemas de creencia, somos manipulados. ¿Mm? La manipulación política, la manipulación de la moda, del consumismo, son sistemas de creencia. Por ejemplo, el machismo es un sistema de creencias. El feminismo es un sistema de creencias. Tanto malo uno como otro porque los dos son sistemas de creencias cargados afectivamente que no nos dejan ver la realidad. Y eso no nos permite autorregular emocionalmente. Nosotros sabemos que después, por ejemplo, de ciertos eventos que tienen gran cantidad de sistemas digamos, de intensidad de sistemas de creencia, que están impregnados de sistemas de creencia, desregulan emocionalmente. Por eso nosotros después también incluso la fiesta de Navidad, o la fiesta después de la fiesta de Navidad, o después de la fiesta del Pesach, lo que sea, siempre hay un montón de infartos, igual que después de un partido de fútbol, sea positivo o negativo, siempre tenemos patrones de descompensación afectivo-emocional. Entonces, nosotros el acto de maduración, digamos, el proceso de maduración personal, el proceso de maduración emocional de una persona, de individuación, vamos a decir desde Jung, pasa en tratar de espiritualizar el sistema de creencia. El sistema de creencia se diferencia de un sistema filosófico de la vida. Cuando uno tiene una visión filosófica de la vida, filosófica impregnada por lo religioso o no, pero filosófica, al fin existencial, nos permite a nosotros ser señores de los sistemas de creencia. Y eso ganamos nosotros salud. Porque la salud es algo que a veces se quiebra, digamos, por alguna causa externa que indudablemente está alimentada por un gran estrés crónico. Pero si nosotros revisamos ahí, tenemos un sistema de creencias. Por ejemplo, le doy mi caso. Yo el año pasado, digamos, hice algo contrario a todo lo que siempre hago. Es decir, yo siempre a mis pacientes les digo que lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Y de hecho sabemos nosotros que el mensaje cristiano no es ser perfecto. Es ser complementariamente completos. El mensaje cristiano tiene que ver con transformarnos en algo bueno, en transformarnos en el amor, no en la perfección. Pero bueno, entonces, para contarle un poco, así, cuando los sistemas de creencias, por alguna razón, el estrés, lo que no hace es no revisar nuestro sistema de creencias, entonces nuestros sistemas de creencias nos llevan puestos. Entonces, bueno, tenemos que hacer el trabajo perfecto, tenemos que entender la mayor cantidad de pacientes, no nos permitimos que alguien que esté necesitando ayuda no lo reciba, porque parecería que tenemos que ser perfectos. Esto es un sistema de creencias. Y esto es tan nocivo como creer que el hecho de ser varón es tener un escalón sobre la mujer, o viceversa. Tener un privilegio por el hecho de ser mujer. Somos complementarios y lo que nos muestra la evolución a nosotros es que el hombre y la mujer
más allá de la orientación sexual que tengan, se necesitan complementarse. Nosotros, por ejemplo, el contacto con la mujer, con una mujer embarazada, por ejemplo, el hecho de poder dialogar, genera un alto nivel de oxitocina en nosotros, y eso nos permite a nosotros generar neuronas espejo y ser más empáticos, ponernos en el lugar del otro. Y a la mujer también, el hecho de ponerse en contacto con el varón, le genera también la estimulación de la vasopresina y genera también estimulación de la testosterona, que la requiere también para tener energía para poder desenvolverse en el mundo. Todos tenemos los dos componentes. Entonces, en esta articulación de balanceo es donde se desarrolla también los sistemas de regulación. Y se quiebran, ¿por qué? ¿Por qué se quiebra el sistema de regulación? Y se quiebra justamente ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos todos los sistemas de creencia. A ver, están viendo todavía el... A ver. Sí. La presentación la están viendo todavía, ¿no? Porque me parece que... Se ve el video, pero no está pasando. a ver, ahí. Ahí está la presentación. Perfecto. Entonces, estos sistemas de creencias son importantísimos para regular las emociones. Si nosotros, por eso es importante lo que hablamos nosotros, la dimensión espiritual. Es decir, la dimensión espiritual la espiritualidad está en cada célula del cuerpo, está impregnada holográficamente. Ese es el concepto que hablamos nosotros la vez pasada. Es decir, que fíjense que cada célula nuestra tiene nuestra identidad. Por eso es que el tema de los trasplantes. ¿Por qué? Porque los receptores de las células están marcados por ciertos niveles de proteínas que tienen que ver con mi identidad. Que me dice, esta célula es de Daniel, o esta célula es de Carolina. O entonces, cuando lo que suelen hacer en los trasplantes es tratar hay una metodología que es tratar de primero buscar lo más compatible, porque de ese modo se puede, ya vamos a ver, justamente el transporte de corazón, del tema de la memoria, se puede hacer al ser más similar estructuralmente y proteicamente una célula con otra, permite que un órgano pueda ser trasplantado a otro. Esto tiene mucho que ver con esta unidad del self, con la unidad holográfica. Cada célula, la superficie de nuestras células, están marcadas por mi identidad. Entonces yo, en la medida en que habito mi cuerpo, en la medida que habito mi afectividad, mis sentimientos, siento la sensación de mi cuerpo en mí, estoy habitando la conciencia en mí. Y esta es una de las técnicas más importantes para poder sanar. Si yo en mi cuerpo le pregunto, o en la enfermedad que tenga, le pregunto qué me tiene para decir de mí, y empiezo a dialogar con la parte mía, con la enfermedad o con las partes mías del cuerpo que están afectadas, digamos, puedo encontrar una respuesta. Y esa respuesta es sanadora. Pero no le pregunto a la cabeza, sino le pregunto a mi cuerpo. Porque somos una corporeidad. No, digamos, no al hemisferio izquierdo, sí al hemisferio derecho. Este balancear de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo está la cuestión. Entonces, para entender todo este tema de la unidad, ¿cómo puede ser que el cuerpo me dé información a mí riquísima sobre tanto el tema de los peligros como del entorno, los peligros internos como externos, y me pueda dar también cuál es el mejor camino para... El cuerpo tiene una sabiduría que hablamos nosotros la vez pasada, que tiene que ver con la conexión con la naturaleza. Y esto tiene que ver con la conexión que existe de las células con su entorno. Hay una información del universo. Yo le voy a mostrar un video, vamos a ver un video ahora de Lipton. Este biólogo fue el primero que reprodujo las células madres, las stem cells en inglés,
Fue muy famoso este hombre, este es un biólogo celular, que yo creo que yo se los he nombrado la vez pasada, que hace una gran revolución en la biología y coincide con nosotros en el UTI, en el unilateralismo interaccionista, en considerar que el aspecto epigenético, es decir, los factores del comportamiento, los factores del deseo, los factores de la espiritualidad, los factores de la necesidad emocional, el amor, modifican las estructuras proteicas del organismo. Pueden enfermarla o pueden sanarlas. Y esto está altamente demostrado. Y justamente yo le voy a mostrar lo del video, que hace una buena apreciación de lo que es la energía, tanto en la física newtoniana como en la física cuántica. Porque esa es la base antropológica por la cual nosotros podemos entender por qué estamos comunicados. Porque van a ver ustedes vamos a ver dos videos. Hay otro video en el cual también muestra cómo el corazón, por ejemplo, tiene información paranormal. Bueno, ahí no está muy claro, pero bueno, después yo les voy a contar un poco del Instituto Harmat, que también lo nombra este otro científico en el otro video, que muestra que realmente la información que tiene nuestro corazón físico, concreto, en traernos información adecuada para regular nuestras emociones. Entonces, el corazón, podemos decir nosotros, es el cerebro más ecológico. Es el más ecológico porque tiene un montón de información del otro. Y tenemos otro cerebro mucho más ecológico aún, que es el entérico, porque hay una ecología de las bacterias. O sea, hay una comunicación bacterial con el entorno y el sistema inmunológico depende en realidad del sistema entérico, de la microbiota. Por ejemplo, ahora se insiste en la concepción de la alopatía, que está muy bien que le den importancia a las vacunas. Por ejemplo, que es importante, como la polio, por ejemplo. Sabemos nosotros que Sabin, por ejemplo, la Sabin, por ejemplo, era una cosa que dice Lipton también, que es el mejor modo de poder hacer una vacuna, es que entre por boca. Por eso la nombré la de Sabin, porque sería la vacuna perfecta, porque las vacunas como sistema para el sistema inmunológico es muy interesante, sobre todo para ciertos virus. Y para un nivel también bacterial también, ¿no? También para bacterias también puede darse. Pero lo que pasa, eso lo dice Lipton y dice muchos biólogos moleculares, pero la verdad es que lo que gana es el dinero, porque en realidad es mucho más barata la vacunación por inyección que hecha oralmente. ¿Por qué oralmente? Porque usted sabe que las amígdalas, no la amígdala del cerebro, sino las amígdalas que tenemos nosotros, tenemos tres pares, o sea, 6 amígdalas en toda la zona de la garganta, es la que nos permite a nosotros en el desarrollo determinar, es el primer explorador del sistema externo, de la carga viral, la carga bacterial que existe. Y la primera gran vacuna que tenemos nosotros es el momento del parto. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que en el parto la vagina se llena de bacterias, de las más, no, de las más, de las más, de las más de las terribles, de las más salvajes. Y lo que se suele hacer con la cesárea, en general, la medicina alopática, por ignorancia, es hacer toda una cuestión de inmunidad, o sea, debe ser una cuestión digamos, de abscesis total, cuando la primera vacuna es la vagina de la madre. El canal del parto es la primera vacuna. Y la segunda vacuna se da por la cuestión de la boca.
Por eso las bacterias, cuando son leídas por las amígdalas, refortifican el sistema inmunológico. Y esto es lo que posibilita en definitiva que la vacuna sea más exitosa, porque si no el organismo no entiende cómo va a entrar virus dentro del organismo por sangre cuando no las pudo chequear por boca. Entonces, fíjense ustedes la complejidad del sistema inmunológico. Pero lo que pasa es que, evidentemente, lamentablemente, estos laboratorios mueven muchísimos dinero y bueno, ya sabemos cuál es el resultado, que en definitiva, en este caso, es restarle importancia a lo que es el efecto vacuna, que es bueno en sí. En definitiva, las vacunas, es el inyectar el virus, ¿no? Tiene un efecto positivo. Fíjense ustedes que las vacunas infantiles, si se fueran, hay otro tipo de vacunas que son las homeopáticas también, que son muy buenas, que tienen el mismo principio y que son por boca. También es muy interesante, podemos discutir caso una cosa que otra, pero tiene que ver con esta cuestión. Entonces, todo el sistema inmunológico va a depender de toda esta cuestión bacterial y de la ecología que tiene el intestino. Entonces, pero para eso tenemos que saber, por ejemplo, cómo están conectadas las bacterias entre sí. Las bacterias también se conectan entre sí por estos campos de información que le llamamos nosotros, Sedeluti, tomando de Sheldrake, campos morfogenéticos. Ustedes van a escuchar en el video que Lipton le llama energía de la información, clasifica la información, la energía en ionizante y de información. Pero nosotros nosotros consideramos que la información se la denominamos campo morfogenético, que es inmaterial absolutamente, y la otra, la energía ionizante, para Lipton sería la energía material, la que provoca calor, la que provoca movimiento, etc. Entonces, vamos a ver el video para hacer una revisión de lo que nosotros necesitamos saber a nivel científico para no caer en los planteos cartesianos. O sea, esta cuestión de cortar la mente por un lado con el cuerpo. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, veo que no. Vamos a ir al video. Vamos a ir al video. Ahora ven el video, ¿no? Sí, se ve, se ve. Perfecto. Gracias. Ahora vamos a poner y vamos a ir comentándolo. No se escucha. Ah, No tiene sonido y la traducción está en inglés. a ver, pero se escucha en castellano, se escucha la traducción. A ver. No, no se escucha. Qué problema. Si no, habría que buscar la traducción en español. ¿Está la traducción en español? A ver, un momento. Pero está puesta en inglés. Más A ver. abajo está la de español, es la A 4. ver ahora. No tiene sonido. No tiene sonido, yo lo estoy escuchando acá el sonido. Entonces algo pasa. No, el sonido yo lo escucho. A ver. ¿Qué pasa acá entonces? A ver. Vamos a hacer una cosa. Le voy a poner para compartir. Vemos el video. Ustedes lo ven. Lo voy a poner para compartir. A ver. Generar link. Copiar. A ver, ahora en el chat. Me dicen ustedes si lo pueden ver.
y después lo charlamos entonces. Por favor, tomen nota. Qué raro porque yo lo escucho. Fíjate que tenga la traducción en español. Sí, está en español. A ver, esperen un momento. Pero claro, lo que pasa es que, No está saliendo, no está marcada en español. Ahí sí, ahí está. bueno, ahí No está. tiene sonido, pero tiene la traducción. Perfecto. Bueno, Se dejó de ver el video. mm, Ahí está de nuevo. a ver, ¿prefieren que yo les envíe el video para que puedan escuchar el audio también o no tienen problema de leerlo? No hay Sí, problema de leerlo. No hay problema de leerlo, perfecto.
Fíjense ustedes que este experimento, sí, es un experimento estrictamente, esta investigación científica es clave porque es una demostración que la física cuántica, que la vida se ha generado por información, no por las posturas materialistas que afirmaban, o mecanicistas, que afirmaban que esto podía ser explicado a través de la física era la física newtoniana. Por eso este experimento, que está basado en cómo se tuercen las moléculas de etano, también del mismo modo son las primeras proteínas que han generado la vida. Entonces muestra que la física cuántica, los principios de la física cuántica pueden modificar, los principios de la física cuántica pueden predecir la formación de una proteína. Y justamente es la información, lo inmaterial, el campo morfogenético, lo que genera y lidera a la genética. O sea que como lo epigenético, como incluso lo inmaterial, la información inmaterial es lo que conduce, guía a la materia, a las proteínas que van pasando de un estado primario a un estado secundario. Esto es importantísimo porque muestra que en definitiva esa conexión que existe inmaterial con cada célula, con cada neurona, es la que organiza toda nuestra biocorporeidad. Todo lo que nosotros, el movimiento, todo lo que es manifestación energética ionizante, que es lo que nosotros observamos por los sentidos, y podemos ver cómo un organismo se comporta, que sería la energía extensa, o térmica, etcétera, responden a un patrón de significado, de orden objetivo. Hay un orden en el universo que no es al azar. Ahí esto habilita justamente a pensar, ahí tenemos la raíz de lo cual podemos hablar de lo que es la psicomatosis. A ver, creo que ahí está. Lo que es la psicomatosis y todo lo que tiene que ver con la integración de las emociones, etc. Todo esto tiene que ver cómo influye
la información en cada una de nuestras células y modifican la producción de las proteínas, modificando los estados del ADN, digamos, del ARN en realidad. Eh, Bien, vamos a seguir con esto. ¿Perdón? ¿Se escucha? ¿Se ve? Está bien, Se ve, se ve. perfecto. Ven ustedes, aquí hay un cambio de paradigma. Hay una ruptura del materialismo y nos muestra a nosotros que la alopatía, la medicina alopática, como la física newtoniana, explican una parte superficial de la realidad, que no la puede explicar toda.
Aquí la traducción corresponde a feel sense, es decir, no a lo que nosotros denominamos sentimiento, sino de sensación. Esta sería la traducción correcta, sensación. Fíjense ustedes que esta vibra, digamos, al acercarse a la vibra positiva, es solamente información, es un campo morfogenético, es totalmente inmaterial. Sabemos también que esto se da en la organización genética, en la interacción entre el ADN y el ARN, como también en la información que las enzimas permiten, toda la información que tienen las enzimas para guiar el proceso. No hay ninguna base material, es toda información inmaterial, pura información, inmaterialidad. Estas están confirmadas ahora por los bosones de Higgs. Higgs, que fue uno bueno, que ahora con las aceleradores de partículas también confirmaron, evidentemente, esto del famoso éter que hablaban los griegos, es decir, información que no tiene masa. Y cómo hay una inteligencia que no depende de la química ni tiene ninguna organización química ni atómica, sino subatómica, inmaterial.
los campos mórficos.
Fíjense ustedes que es el mismo Lipton, uno de los grandes, el más importante biólogo celular de la historia de la ciencia biológica. Y justamente es el fundador de todo lo epigenético, de epigénesis. Derrumbe de la genética como paradigma de control. Ven acá el sistema de creencia materialista y muy extendido. Es decir, si nuestros padres han tenido cáncer en un momento determinado, tenemos la posibilidad de un gran porcentaje de hacer ese cáncer. Esto sería para el sistema de creencia, un sistema de creencia erróneo, como determine. Podemos tener el gen, pero no se puede llegar a exforizar, a externalizar.
Fíjese que para nosotros esto es clave, eh, es fundamental, porque es el núcleo de la regulación a nivel psicobiológico, el sistema de creencia. Eh, y es justamente ahí la gran tarea que tienen ustedes los educadores, en fomentar y en educar en un sistema de creencia que sea eh, auténticamente eh, positivo y que esté orientado a la salud. Y esto también es tolerar la enfermedad. Cuando aparece la enfermedad, lo que tenemos que hacer justamente es tratar de dialogar con el cuerpo para que nos dé la información que está escondida en la enfermedad. Tenemos que sentarnos a dialogar con la enfermedad, sentarnos a dialogar con nuestra parte del cuerpo que está afectada, porque hay mucha información sabia que nos va a ayudar a vivir mejor. Cuando aprendemos esto, cuando aprendemos esta lección, nos sanamos. Y cuando no, no nos sanamos. Fíjense ustedes que este concepto es importante, el núcleo, nuestro núcleo fundamental. Fíjense que Gibbs fue uno de los grandes físicos cuánticos, ¿no? Eddington en realidad no habla de que dice que es un carácter mental, sino que es un carácter inmaterial. Me parece que la traducción ahí, o Lipton lo tomó mal.
Bueno, bueno, yo creo que es bastante interesante. A ver si les puedo poner para compartir, pero si quieren escucharlo ustedes hoy, a ver, esperen un momento. A ver, copiar. A ver, se los mando en el chat. A ver, esperen un momento. Le voy a pasar dos porque después está también algo del agua, que es muy importante, me interesaría que lo vean. Algo ya hablamos. A ver, ¿dónde está aquí el chat? Creo que, a ver, un momento. A ver. Te dejo de presentar. No sé si querés, Daniel, que tomemos unos minutos, un Sí, receso, si los alumnos quieren tomar unos 10 perfecto. minutos de descanso y seguimos con la clase. Sí, yo ahora les paso el link del video este. Sí, por favor, porque está re interesante. Tengan en cuenta que esto creo que son 24 horas. Yo le voy a pasar otro del agua para que vean, pues no vamos a tener tiempo de ver lo otro. Pero es importante que lo vean, creo que porque demora 24 horas, no se puede compartir más tiempo. Y no hay otra manera por eso tampoco no se puede escuchar, porque dice que hay una limitación de la página en realidad, la web. Ya lo comparto en el grupo. Perfecto. Bueno, entonces hacemos 5 minutos de recreo. Bien, sí, 5 minutos y retomamos. Perfecto. L.